Seguramente no es lo que más le preocupa a los ciudadanos, pero a mí también, y además en esta mesa hay una persona del diario El País. ¿Qué tienen ustedes? ¿Por qué tienen esa dificultad a veces para abrirse a los medios de comunicación? Al principio de la campaña electoral anterior impidieron el paso, negaron el paso a la redacción de los servicios informativos de Onda Cero. Y hoy, ayer, a pesar de la decisión de la Junta Electoral Central, impidieron también la entrada del país. ¿Qué le pasa con algunos medios a ustedes, señor Smith? Bueno, a nosotros no nos pasa absolutamente nada con los medios. Somos unos grandes defensores del pluralismo informativo, de la libertad de expresión. Lo que ocurre es que hay medios de comunicación que informan y hay otros que difaman. Y nosotros hasta aquí podíamos llegar. Es decir, el que nos estén difamando públicamente, estén mintiendo. Y lo que es más grave, un editorial del País que directamente lo que ha dicho es que había que excluirnos directamente de la vida política. Y esto tiene graves consecuencias. Pocos días después, nuestra candidata por Vizcaya, Nerea Alzola, recibía una tremenda paliza a puñetazos. ¿Usted establece una relación entre ambas cosas? Sí, por supuesto. Los que están criminalizándonos en los medios son los que luego lanzan esas alertas antifascistas, como llaman ellos, y al final se provoca un ataque. Pero mire, para que nadie tenga ninguna duda de los oyentes, hoy hemos dado una rueda de prensa y ha habido 75 medios. Como verán, no tenemos ningún problema. ¿Han entrado todos los medios? Han entrado 75 medios. Creo que el pluralismo político, y además de todos los colores. Lo que pasa es que, claro, hay determinados medios que sistemáticamente no van a informar, sistemáticamente vienen a nuestros eventos para trasladar luego informaciones falsas o para alentar, como en este caso, a una especie de apartheid con respecto a esta formación política. Es una formación política legal que defiende el Estado de Derecho, que defiende la Constitución, por cierto, bastante más que otros, que sus votantes y simpatizantes no hacen algaradas en la calle, no cortan el paso de la Junquera, no queman contenedores, no atacan a la policía, son gente trabajadora, gente que cumple con la ley. Por tanto, no tenemos ningún problema con los medios, no pedimos que los medios nos aplaudan, tampoco pedimos que los medios... Tienen la piel muy fina para la crítica. No, si tuviéramos la piel muy fina, creo que no habríamos dado abasto de querellas contra los medios de comunicación. Desde que ha nacido este partido político, ha sido el partido político que ha sufrido la mayor persecución de los medios políticos. No ha habido ningún partido, créame, ningún partido político que haya sufrido lo que ha sufrido Vox. Nos han tachado de xenófobos, de racistas. En la campaña de las andaluzas se llegaba a decir que nosotros éramos culpables del asesinato de las mujeres, que éramos culpables de los crímenes que se producían en el ámbito intrafamiliar. Auténticas barbaridades, que no nos importaba que muriera gente en el Estrecho ahogada. Es decir, se nos ha dicho de todo barbaridades, todo falso. ¿Qué pasa? Que llega un momento que decimos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra sede o estamos en nuestros actos, entra quien nosotros creemos que se merece entrar. Es decir, aquellos medios, insisto, no tienen por qué darnos la razón. Pueden criticarnos lo que quieran. De hecho, es la realidad. Ha entrado muchos medios cuyas editoriales posteriormente han sido críticas y duras. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la difamación. Y permítame una puntualización más. La Junta Electoral lo que ha dicho es que cuando se está en campaña electoral debe haber una pluralidad informativa, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución. Pluralidad más que sobrada, porque entran un montón de agencias, periódicos, radios, televisiones de todos los colores. Lo que no dice es que una vez terminada la campaña electoral, en un acto que hagas, en un acto o en una convocatoria que tú hagas dentro de un ámbito privado, como es una sede de un partido político, o que hagas en un teatro, que hagas, tengas la obligación de que entren los medios. O sea, que van a seguir con esa política de vetar a medios. De vetar a aquellos medios de comunicación, como es el caso del País, que no respeten democráticamente una formación política y que o bien nos difamen o bien alienten. ¿Por qué no lo llevan a los tribunales si les difaman? No, porque preferimos que no entren en nuestros actos. Mire, a los tribunales les llevaremos cuando ya sobrepasen, lleguen a un punto ya de calumnia y de delito grave. Pero lo que queremos decir es que dicen, ¿por qué no nos tratan igual que todos los medios? Hombre, porque ustedes no nos tratan igual que todos los partidos políticos. Bueno, no quiero convertir esto en un toma y daca sobre los medios de comunicación. No, es que no es sobre los medios, es sobre unos... Sobre la libertad de expresión, de todas formas. No lo lleve a la generalización, no es verdad. Están ustedes atentando usted está utilizando una regla general que no es verdad, porque si hay 170 medios acreditados y hay a 2 que no les dejas entrar, no es que estés en contra de la libertad de expresión, es que estás en contra de quienes no respetan el pluralismo político y la libertad de expresión, que es muy distinto. Bueno, voy a las cuestiones políticas, señor Ortega Smith. Con el resultado de ayer, le di la enhorabuena hace un rato y vuelvo a insistir en la cuestión, se la reitero. ¿Cambia su política de pactos? Lo digo porque, por ejemplo, en Murcia son ustedes la fuerza más votada.
apoyan un gobierno presidido por el Partido Popular en Murcia, y en Andalucía están a solo, le sacó el PP 6 votos más. Eso, van a ir ustedes y van a decir en esos lugares donde tienen 6.000, perdón, 6.000. Esos lugares donde están apoyando gobiernos, ¿van a exigir mayor presencia? No. Nuestro presidente hoy en la rueda de prensa lo dejó bien claro. Nosotros no somos un partido que utiliza el chantaje político como una arma de estrategia política electoral. Nosotros hemos llegado a los acuerdos que hemos llegado. Vox es un partido que tiene a gala el cumplir su palabra. Nosotros, que hemos sido engañados en alguno de los acuerdos, yo lo dije cuando firmamos el primer acuerdo inicial tras las elecciones de Andalucía, que de lo que se había dicho se nos intentó engañar después. Se refiere usted a lo de Madrid, que ahí... Claro, en el de Madrid nos pasó exactamente lo mismo, donde empezaban con ese juego de trileros, de si decía formar parte de gobierno. Decía, nosotros somos un partido que llevamos a gala, y al menos los que estamos al frente de este partido político lo vamos a hacer siempre. No necesitamos firmar documentos, aunque al final te obligan a hacerlo. Nosotros cumplimos con nuestra palabra. Donde hay un acuerdo lo vamos a cumplir, y en el caso concreto de los acuerdos que tenemos los vamos a cumplir. Y por eso pedimos que el resto cumpla los acuerdos. Como por cierto ya se está empezando a cumplir en Andalucía. En los últimos 35 puntos que firmamos ya está reconocido por parte del Partido Popular y de Ciudadanos el acuerdo que tuvimos de investidura, que no de gobierno. En el Ayuntamiento de Madrid se van cumpliendo parte de los acuerdos, aunque es verdad que es un trabajo tremendo, hay que estárselo recordando permanentemente. En el Ayuntamiento de Madrid, el que me honro formar parte como portavoz en el Ayuntamiento, como concejal del Grupo Municipal de Vox. Y por tanto, este resultado de las elecciones generales no va a cambiar nada. Donde tenemos un pacto, nosotros somos gente de palabra, lo vamos a cumplir en esas condiciones. Y lo que haya que firmar en el futuro, pues eso se verá. ¿A qué creen ustedes que se debe ese ascenso? 3.600.000 votos. Tercera fuerza política en España. Pues mire, porque hablamos claro, y porque los españoles hacía mucho tiempo que estaban deseando poder escuchar a una fuerza política que no solo habla, sino que actúa. Cuando nosotros hemos entrado en la política, hemos estado durante 4 años haciendo aquello que creíamos que teníamos que hacer, incluso muchas cosas que nos decían, bueno, esto no tiene ninguna viabilidad, esto mejor no habléis de este tema, porque este tema resta votos. Voy a poner 2 o 3 ejemplos, podríamos poner muchos. No toquéis el tema de la caza, porque hay mucha gente sensible con la caza. Nosotros creemos que hay que defender la libertad de caza y la tocamos. No toquéis el tema de los toros, porque eso resta votos. Nosotros creemos que la fiesta nacional hay que protegerla y tocamos los toros. Oye, no os metáis con las comunidades autónomas, que hay mucha gente que no lo entiende, que vive de las comunidades autónomas. Nosotros creemos que es un sistema nefasto y lo defendemos. Oye, no habléis de legalizar partidos separatistas, creemos que hay que hacerlo. Y así tantos temas. Temas que para, vamos a llamarlos, los gurús del marketing político, eran temas que restaban votos. Y creo que los españoles han empezado a ver que nosotros no tenemos complejos, que hablamos con claridad, que llamamos al pan pan y al vino vino. Y claro, cuando alguien te habla así, y además ves que actúa así, y que además ves que lo que ha dicho en una campaña, luego llegamos al Congreso y nuestras iniciativas coinciden con lo que hemos dicho, y decimos que vamos a defender a los funcionarios de prisiones, o que vamos a defender, por ejemplo, a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil, o que vamos a defender, por ejemplo, Ceuta, que hemos sido la primera fuerza política, que vamos a defender levantar un muro, pero un muro precisamente para proteger la libertad, la soberanía nacional, el respeto a la ley frente a avalanchas migratorias. Pues la gente ve que no tenemos complejo, que le decimos las cosas como son, que creemos en lo que decimos y que luego lo llevamos a la práctica. Creo que esa es la única razón por la cual, por ejemplo, hemos recibido en estas últimas elecciones del 10 de noviembre cerca de 350.000 votos que provienen directamente del Partido Socialista, porque son muchos votantes que han creído históricamente en el Partido Socialista y han visto, pero que este Partido Socialista al final, entre las corrupciones de los ERE, entre que no han solucionado los problemas del paro, entre que se acomplejan de defender la unidad de España como deben defenderla porque son españoles, etcétera, etcétera, pues han dicho, ¿y por qué no voy a votar a este partido? Es decir, que hay una España que está despertando, que no cree en las etiquetas, que no cree en los complejos y que ha dicho, bueno, esta gente de Vox son gente que lo que dice lo cumple, que es gente seria y que es gente que no se anda con doblez. ¿Y usted cree que todos ellos asumen su programa? ¿O es también un voto de castigo para el sistema? Mire, le diría que ni siquiera el que le habla está de acuerdo en el 100% del programa de Vox. Ah, qué interesante. Sí, no, pero es que esto es muy sencillo. A mí cuando me dice, te paran por la calle y te dicen, oiga, es que yo, mire, me encanta lo que dicen ustedes, pero en esto no estoy de acuerdo. Y entonces le dices, bueno, pero ¿en qué no está de acuerdo? Pues no sé, pongo un ejemplo. Pues no estoy de acuerdo en su posición sobre el aborto. O no estoy de acuerdo en su posición sobre las comunidades autónomas, o la caza, o sobre los toros, en fin, lo que sea. Cada uno te saca 1 o 2 temas que no le gustan. Y le digo, bien, ¿eso qué porcentaje de nuestro programa? ¿Un 10, un 15, un 20, un 30? O sea, que está usted de acuerdo en un 70. Pues usted hágase el siguiente análisis.
¿Cuánto está de acuerdo con el Partido Popular? ¿Cuánto está con el Partido Socialista? ¿Cuánto? Hombre, mucho menos. Pues ya está. Si es que en la vida no queremos un partido monolítico, nosotros queremos un partido que es una opción de gobierno en España, donde evidentemente no todos los españoles van a estar de acuerdo con nosotros. Hombre, sabemos quiénes no van a estar nunca. Eso lo tenemos clarísimo. Es decir, los separatistas, los amigos, los proetarras, los corruptos de la política, los que han vivido del sistema, a los que les vamos a quitar las subvenciones de los chiringuitos, eso no lo van a votar en la vida porque se les acaba el modus vivendi. Pero la mayoría de los españoles busca decir, hombre, en términos generales, este partido me resulta un partido atractivo, que habla claro, y por eso, tal vez, usted me pregunta, oiga, ¿pero cree que todo el mundo le ha votado porque cree en su programa o como rechazo? Pues yo creo que precisamente somos un partido que está demostrando en la fidelidad del voto, en primer lugar, que hemos ido ganando votos, en la movilización social, el partido que está llenando como no se había llenado nunca y con un fervor y con una ilusión nuestros actos, que los que vienen no vienen con la nariz tapada, como votaban a otros, por ejemplo, al Partido Popular, o que votaban por descarte. Llevamos demasiadas décadas que los españoles votando por descarte. Este es el menos malo. Hombre, es que este no me gusta mucho, pero el otro me gusta menos. Yo creo que hemos levantado una pasión en la política y un sentimiento razonado de decir, no, es que le voto porque me convence. Señor Ortega, yo imagino que usted no se considera de extrema derecha. No soy de extrema derecha, somos de extrema necesidad para España. Bueno, sí. Imagino que yo no me considero progre en los términos en que usted lo dice, pero sí ciudadano preocupado, como muchos, por cuestiones como la igualdad, como la inmigración, como el estado de las autonomías. ¿Hay miedo a que con este avance de Vox se produzcan retrocesos en derechos adquiridos en ese territorio? Igualdad, estado autonómico, emigración. Vamos por partes. El tema de la igualdad es justo lo contrario. Nosotros somos un partido que tiene en su esencia, en su ADN, la defensa de la igualdad. Por ejemplo, la igualdad de los españoles ante la ley, igualdad que no se ve reconocida. Me refiero a hombre-mujer y además recientemente... Iba a ir a eso, iba a poner dos ejemplos de la igualdad. La igualdad se puede ver en muchos escenarios. Primer escenario, en la igualdad de derechos y obligaciones, la igualdad fiscal, la igualdad de servicios, la igualdad de prestaciones, la igualdad ante la ley que las comunidades autónomas no han respetado. Depende en qué parte vivas del territorio, no somos iguales todos los españoles. Primera igualdad que no se cumple. Segunda igualdad, la igualdad cuando hablamos de la defensa de las víctimas frente a las agresiones. No es lo mismo cuando la víctima es hombre o mujer, o cuando la víctima, siendo mujer, tiene una pareja heterosexual o una pareja homosexual, o cuando la víctima, siendo mujer, es adulto o es menor. Por tanto, no existe igualdad ante la ley, lo cual es una auténtica aberración, porque entre otras cosas conculca el principio de igualdad de los españoles ante la ley sin distinción de diferencias por raza. Por ejemplo, pone al mismo nivel 14. Las agresiones machistas a mujeres que las agresiones que se producen en mucha menos cantidad hacia hombres, de mujeres hacia hombres. Otro tipo de agresiones en el ámbito familiar. Nosotros ponemos al mismo nivel a todas las víctimas que sufran una agresión, con independencia de que en la estadística sean más o sean menos. Los delitos, y se lo dice un abogado que ha ejercido durante muchos años, los delitos son delitos, no porque en la estadística haya más hurtos, debe tener más protección que asesinatos, o porque haya menos pederastia, es menos importante y hay que protegerlo menos porque delitos con fuerza en las cosas. Quiero decir que no es una cuestión de estadísticas, es una cuestión de proteger a las personas y a los españoles con independencia de si son hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales, adultos o jóvenes. La segunda cuestión, me hablaba de las comunidades autónomas. Evidentemente nosotros... Todas las autonomías. Claro que están... decía usted, ¿pone en riesgo la igualdad? No, lo contrario, la protegemos. ¿Pone en riesgo a las comunidades autónomas? Evidentemente, porque nosotros consideramos que el sistema de las comunidades autónomas es un sistema fracasado totalmente, es un sistema que nos genera duplicidades, por no decir triplicidades de servicios, que ha aumentado el gasto público, que no ha aumentado las prestaciones en función del volumen de la población, que además genera desigualdades entre los españoles, como he mencionado antes, y ya lo último es que encima está siendo el trampolín para el separatismo. Y la tercera cuestión de la que me comentaba era, la igualdad, las comunidades autónomas... Emigración. Y la emigración. Y con respecto a la emigración, nosotros somos unos grandes defensores de la emigración, pero de la emigración legal, no de la inmigración ilegal. España es un país que ha sido emigrante. Hemos sido emigrantes en América, hemos sido emigrantes en Europa. Yo soy nieto de emigrantes que viajaron desde Gran Bretaña a la Argentina. Yo tengo doble nacionalidad y es de emigrantes. Argentinos, españoles, italianos, mi cuarto apellido es Roviati, mi segundo apellido es Smith Molina. Yo creo en la emigración y los españoles hemos defendido siempre la emigración. Pero la emigración ordenada, la emigración legal.
Lo que no aceptamos de ninguna manera es una inmigración descontrolada, una migración ilegal, una migración que asalta tus fronteras, que viene exigiéndote unos derechos y unas ayudas, por ejemplo, ayudas en viviendas sociales, ayudas económicas, que luego no hay para nuestros propios nacionales, que se las ven y se las desean para tener una vivienda o para llegar a fin de mes o para tener en situaciones graves. ¿Seguro que eso es así, señor Ortega Smith? Seguro que es así. ¿Que hay ayudas para extranjeros que no las hay para españoles? Pues mire, le pongo un ejemplo que lo va a resumir de una manera muy fácil. El otro día estábamos visitando en Melilla la Asamblea de Melilla. Yo subí allí a ver a nuestros compañeros diputados y me encontré unas señoras que estaban haciendo la limpieza. Lo conté en un acto en público y se lo voy a volver a contar aquí. Esa mujer se me acercó y me dijo, oiga, a ver si nos ayudan a las mujeres de la limpieza. Me dice, yo llevo 22 años trabajando en labores de limpieza, muchos años en esta institución y otras en otros. Llego a 600, 800 euros a final de mes y cuando hago un montón de horas extras a 900. ¿Me quiere usted explicar por qué hay personas que saltan la valla de Melilla y a los 4 días tienen ayudas que llegan a los 900 euros sin haber cotizado nada y sin trabajar? ¿A usted le parece eso justo? Le dije, no. Y le dije, irónicamente, señora, es que no ha hecho usted lo que tenía que haber hecho. Y me dice, ¿el qué? Porque trabajo todo lo que puedo. Digo, haberse saltado la valla, haber pegado a nuestra policía. Entonces tendría usted una ayuda. Quiero decir, ¿pero qué margen dejamos a la solidaridad? Toda la del mundo, pero la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. No hay nada más xenófobo, más racista y más insolidario que olvidarte de tus propios compatriotas, de tus propios familiares, de tus propios vecinos, de tus propios nacionales para querer ir a solucionarle los problemas a los de fuera. Nosotros decimos, España es un país solidario, además de inmigrante que he mencionado antes. Somos el país con una agencia de cooperación internacional con mayores prestaciones en el mundo, con mayor número de misioneros y de organizaciones que están en los lugares más difíciles del mundo y además son los últimos en abandonarlo cuando hay guerra. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, por cierto, solidaridad también en otros temas, como puede ser, por ejemplo, el tema de las donaciones, etcétera, etcétera. Nosotros lo que decimos es que la verdadera solidaridad, ¿sabe dónde está? En ayudar en origen, para que toda esa gente no se vea, no caiga en las tramas, en el entramado terrible que son las mafias del tráfico de las personas, que les cobran en origen cantidades terribles que acaban pagando las familias que se quedan en su país. Mientras, ¿qué hacemos? ¿Dejarlos morir en el mar? No. Hay una realidad. No, por supuesto que no. Por supuesto que la ayuda humanitaria urgente, y permítaseme que haga la diferencia, la ayuda humanitaria urgente. Cuando hay un naufragio hay que ir inmediatamente a ayudarles, hay que rescatarles, hay que darles toda la ayuda, pero luego no hay que darles inmediatamente, como se está haciendo ahora, abrirles la puerta. Mire, yo he estado en Ceuta y Melilla y me han contado la Policía Nacional y la Guardia Civil lo que pase. Yo lo voy a decir y que ningún oyente se sobresalte. Nuestros barcos, y yo los he visto en el puerto, y quien tenga alguna duda que entre en las páginas web de seguimiento de barco. Nuestros barcos de salvamento marítimo están yendo a recoger gomones, pseudoembarcaciones, en las mismísimas costas de Marruecos. Y al lado las patrulleras de Marruecos con los brazos cruzados riéndose. Recogernos a estos. Las llamadas pseudo-ONGs de ayuda humanitaria están mandando coordenadas. Por eso llevan unos teléfonos tan fabulosos cuando se bajan del barco. Mandan las coordenadas del lugar donde les han dejado. Mire, yo el otro día, precisamente en Almería, estaba viendo y visitando a la policía, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil para darles ánimo, apoyo. Por supuesto, falta de medios, falta de embarcaciones, falta de gente, situaciones abusivas de ahora. Y de repente suena la alarma que está llegando una embarcación. Nos fuimos con el coche a verla. Allí estaba la Guardia Civil, la embarcación estaba una zodia que había llegado a un puerto. Me dijo la Guardia Civil, acaban de traerla con un barco nodriza, remolcándolo hasta 2 kilómetros de nuestra costa. Digo yo, ¿cómo es esto? O sea, cualquier otro país detiene a ese barco, detiene al patrón de ese barco por piratería y por tráfico con las personas. Y aquí estamos aceptando que nos traigan directamente las mafias a nuestras propias costas. Eso no es solidaridad, eso no es derecho marítimo humanitario. Eso es colaborar con las mafias del tráfico de las personas que les cobran dinerales. Así que nadie tenga ninguna duda. Nosotros defenderemos la ayuda en origen, para que esa gente no tenga que abandonar sus familias, sus países. Señor Ortega Smith, 3 preguntas muy rápidas, no quiero quitarle mucho más tiempo. A ver, ¿las mujeres necesitan protección en estos momentos ante la violencia de género? Las mujeres necesitan protección si son mujeres amenazadas, como las necesitan muchos hombres, como las necesitan muchos niños y como las necesitan muchos ancianos. Y por cierto, todas las mujeres, no solo las mujeres, repito, que son de pareja heterosexual, también las que son de pareja amenazadas y agredidas por pareja lesbiana, o aquellas que son amenazadas y agredidas por sus hijos o por sus nietos, por cuestiones de amenazadas a veces por robo, por droga, etcétera, etcétera. ¿Usted echaría de España ahora, mañana, a todos los inmigrantes ilegales? Nosotros lo que iniciaríamos sería un proceso de cumplimiento de la legalidad, de la ley de extranjería, para que todo aquel que se encuentre en una situación de inmigración ilegal
perdiera toda esperanza de regularizar aquí sus papeles, porque eso significa, esto es, permítaseme también el símil, que nadie me malentienda, esto es como con las amnistías ante los morosos fiscales. Si das una amnistía, lo que estás haciendo es un efecto llamada. No importa que robes, porque tarde o temprano te van a amnistiar. Bien, pues aquí ocurre lo mismo. No importa que saltes la frontera, si es un efecto llamada, porque tarde o temprano te van a regularizar. Y eso, por desgracia, se ha utilizado por muchos partidos políticos como una fuente de votos. Es decir, promovían la regularización de migrantes para que luego los inmigrantes les votaran. Nosotros lo que decimos es que queremos que cortar el efecto llamada y de tal manera que cualquier persona que tenga la intención y cualquier mafia de meter a una persona ilegal tiene que saber que tarde o temprano, en caliente, si le localizan en la valla, en el aeropuerto o en la playa, en frío o en templado, es detenida, aunque hayan pasado 5 meses, esa persona será devuelta a su país de origen. Con respecto a la situación de los partidos políticos, ¿ustedes ilegalizarían todo lo que se mueve a la izquierda del PSOE? No, nosotros ilegalizaríamos a todos los partidos que son antidemocráticos, todos los partidos que son separatistas, que lo que pretenden es romper la unidad de España, que han dado golpes de Estado, que han utilizado los presupuestos públicos a través de subvenciones a partidos políticos y han utilizado las instituciones para dar un golpe de Estado, todos aquellos que tienen como objetivo acabar con la Constitución española, acabar con la libertad en una parte de nuestro territorio y, por supuesto, todos los que tienen vinculaciones proetarras. Se lo diré de otra manera más clara: Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Bildu y compañía. ¿Suspenderían el estado de las autonomías? No, nosotros lo que promovemos, porque esto es una decisión de todos los españoles, es una reforma de la Constitución para modificar nuestro ordenamiento territorial por un sistema que garantizase 3 ideas. La primera, la de un único gobierno de España, que nada tiene que ver con el centralismo, lo repetimos 1000 veces y lo volveré a decir, un único gobierno de España, como si lo quieren poner en Barcelona o en Ceuta, el gobierno de España, en vez de en la Moncloa en Madrid. O el gobierno de España quiere decir que representa al gobierno de toda la nación, no a una parte, como está ocurriendo ahora, que muchas veces parecen los gobiernos del partido político, actúan solo a intereses de un partido político. El gobierno de España es una institución que debe defender a todos los españoles. Segundo, una sola sede de la soberanía nacional, es decir, un único parlamento, que consideramos que el Senado como Cámara de segunda vuelta es realmente innecesario, es una especie de cementerio de elefantes con un coste elevadísimo que no es necesario, una Cámara de la soberanía nacional donde todos los que estén allí, una ley electoral que sea realmente proporcional. No puede ser que el voto en Barcelona capital valga 2,5 veces menos que un voto en un pueblo de la provincia. Y en segundo lugar, que haya un solo poder judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no haya 17 divisiones de poderes judiciales compitiendo con el Tribunal Supremo como máxima instancia, es decir, un poder judicial independiente con profesionales que accedan por carrera, que accedan por mérito y no designados por los partidos políticos. Por tanto, un único gobierno, un único parlamento y un único poder judicial. Y ahora, muy importante, y una administración descentralizada. Lo digo para los que nos ponen la etiqueta de jacobinos centralistas. No, la administración puede ser totalmente descentralizada en todas las provincias, como lo ha estado durante muchas épocas mediante las llamadas delegaciones territoriales de los ministerios. La delegación más cercana y más descentralizada es el ayuntamiento. Por eso queremos recuperar gran parte de las competencias que tienen las comunidades autónomas en la administración local. Bueno, y una última cuestión. Esa va a ser una de las primeras iniciativas que tome el grupo parlamentario de Vox. ¿Cuál va a ser la primera iniciativa que tome, si es que lo han calculado ya? Bueno, y lo puede yo anticipar? le digo que en este momento no lo sé, porque tenemos que reunirnos y plantear. Perdón, usted sabe que en los últimos 6 meses fuimos el grupo parlamentario con 24 diputados que más iniciativas parlamentarias llevó adelante, incluyendo a otros partidos que tenían muchísimos más diputados que nosotros. Fuimos el que más iniciativas pusimos, el que más preguntas, el que más proposiciones de ley, el que más de proposiciones no de ley. Yo me pregunto cuál va a ser la primera, no lo sé, pero probablemente volvamos en esta línea de reforma constitucional. Volvamos probablemente a la más urgente en estos momentos, y hay que destacar entre lo que es muy importante, muy necesario y lo que es muy urgente. En estos momentos lo más urgente es parar el golpe de Estado, volver o lograr que vuelva el orden en las calles de Cataluña y el que se aplique medidas constitucionales, como es el artículo 116, mediante la declaración de un estado de excepción, mediante el control de ese golpe de Estado a plazos que algunos están promoviendo, y por tanto nuestras primeras iniciativas irán en ese sentido, es decir, a que se restablezca el orden constitucional, la legalidad y se pare un golpe de Estado en Cataluña. Pero bueno, como esas le diré que habrá medidas para suprimir impuestos, como el impuesto de sucesiones, habrá medidas de apoyo real a los autónomos, habrá medidas
medidas para lograr que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan una retribución justa mediante equiparación salarial, o por ejemplo, no me quiero olvidar de los más de 22.000 funcionarios de prisiones que están trabajando en unas condiciones indignas, y habrá medidas, algunas ya de continuación de las que hemos presentado, pero que habrá que reactivarlas porque la legislatura se cerró en brusco, y hay medidas que pusimos en apoyo, por ejemplo, a los militares que con 45 años tienen que abandonar las Fuerzas Armadas, o los funcionarios de prisiones que están en condiciones de falta de seguridad, con pésima retribución, sin ser reconocidos como autoridad judicial. En fin, tenemos tantísimos campos en los que actuar que seguro que en muy pocos meses habrá muchísimas iniciativas de Vox ya puestas en el hemiciclo para su debate. No quiero quitarle mucho más tiempo, señor Ortega Smith. Ha rebasado el que habíamos pactado en principio, cosa que le agradezco, pero no quiero resistirme a preguntar. Hoy Santiago Abascal ha invitado al Partido Popular a que no cierre la posibilidad de un gobierno con el Partido Socialista. Eso les dejaría a ustedes al frente de la oposición. Esa es la opción que políticamente más les puede interesar a la vista de la situación actual del Parlamento en este momento con esta fragmentación. Bueno, nosotros hemos dicho que realmente ante el consenso socialdemócrata hemos sido la única oposición, porque somos los únicos que hemos planteado cuestiones evidentes frente a quienes parece que aceptan a pies juntillas, y ahí meto al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista, a pies juntillas la imposición de la ideología de género, a pies juntillas la España de la presión fiscal confiscatoria, la España de la imposición de la desmemoria histórica y tantas otras materias en las que hemos sido la única oposición. Por ejemplo, el Estado de las Autonomías, o por ejemplo otros muchos temas, la defensa de la caza, la defensa Ahora me dice usted, lo que ha dicho nuestro presidente es bien claro, que estos partidos, nosotros entenderíamos, y no lo vamos a criticar, entenderíamos con todo el respeto del mundo, que el Partido Popular pues tomase decisiones como la abstención o como el voto, no sé si llegaría a plantearse un voto favorable. Lo que hemos dejado muy claro es nuestra posición. Nosotros no entramos a decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero lo que hemos dejado muy claro es que Vox de ninguna manera, ni por abstención, es decir, ni por pasiva, ni por activa, con un voto favorable, vamos a favorecer a un gobierno formado por el Partido Socialista y con toda la colección de separatistas, proetarras y golpistas que le rodean. Señor Ortega Smith, ¿tiene inconveniente que le pregunte a algunos? Yo les pediría a mis compañeros de mesa brevedad que le haga alguna pregunta. No, estoy encantado. Anabel. Sí. Bueno, no vamos a emplear muchísimo tiempo en hablar del país por respeto a los oyentes, y estamos en otro medio de comunicación, pero sí tengo que decir que el país no difama. Usted es jurista, señor Ortega Smith, y el país no difama. Y nosotros estamos a disposición de lo que ustedes quieran hacer en los tribunales. Y es que eso es un delito. Si difama. Que le voy a contar ya a usted, que usted es jurista y yo no. Ustedes pueden ponernos en los tribunales, llevarnos y ejercer el derecho a la rectificación si hemos cometido fallos, errores en las informaciones. En fin, tiene usted una amplísima panoplia de posibilidades de llevarnos a los tribunales, y por otro lado, pues claro, expresar el desacuerdo, porque sí que nos gustaría ir a sus ruedas de prensa y a sus actos, pero no vamos a dedicarle, yo creo que mucho más tiempo, pero no tengo la necesidad de defender a mi medio, además con convicción, no solamente porque es mi obligación, sino que lo defiendo con una auténtica yo le convicción. diría una cosa, ustedes pueden criticarnos todo lo que quieran, pero lo que no nos parece de recibo es una editorial de su periódico en el que se venía a decir que lo que había que hacer con Vox era excluirlo de la vida política. Eso es lo que venía a decir, es decir, venían a alentar un cordón. No era exactamente. Bueno, las palabras no las sé exactamente, pero el mensaje era más o menos que lo que no algo había parecido, perdón, algo parecido dijimos en otro tiempo, hace un par de años, respecto a Unidas Podemos, respecto a Podemos, que no veía la empresa editorial del país conveniente que hubiera un gobierno con Unidas Podemos. En este caso es una situación similar, pero no hablaba de gobierno, perdón, es que era como excluirnos del panorama político, eso es lo que decía ese editorial. Eso no es posible porque los ciudadanos votan. Yo no lo tengo aquí delante. Ya sé que no es posible, los ciudadanos votan, a que los demás partidos nos hicieran un apartheid político, eso es lo que venía a promover. Yo creo que eso, vamos... No lo tengo delante ahora mismo, pero esa era la idea. Ni la intención, ni muchísimo menos. De todas formas, yo sí volvería a reiterarle que ojalá cambiaran ustedes de posición, aceptaran la crítica y nos dejaran
dejaran pasar a sus actos. Nosotros lo vamos a seguir intentando porque sí tenemos muy claro cuál es nuestra obligación, y es informar a los ciudadanos. Entonces, pues yo me comprometo con ustedes en que si ustedes esa editorial la rectifican y dicen no, nosotros creemos que es un partido legítimo, constitucional y un partido que respeta la ley y tiene derecho a estar en política, nosotros estaremos encantados de invitarles, como por cierto hemos hecho durante estos años que han estado ustedes, el país ha estado, el país y todo el grupo Prisa, mejor dicho, ha estado en nuestros actos hasta hace muy poquitos meses, pero cuando ha llegado un punto en el que ya ustedes más o menos que alientan a que nos ilegalicen, pues no. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Querías plantear alguna cuestión aparte de decir esto? Ya está. Sí que me gustaría yo sé que queréis plantear claro, todos, pues pido por favor que sean preguntas breves y respuestas breves. Ya se ha manifestado usted su comprensión hacia que el Partido Popular haga lo que quiera y se pueda abstener o pueda facilitar. Pero ustedes son conscientes de que como se vuelve a repetir la situación actual, vamos a unas nuevas elecciones. ¿Usted ante ese escenario no cree que eso sería la peor de las hipótesis, sobre todo por el cansancio y el malestar de los ciudadanos, y que quizás se podría facilitar, no sé si gobierno de concentración, eso lo descartamos, aquí no estamos acostumbrados, no hay cultura de eso, pero propiciar que empiece alguien a gobernar y a ver qué pasa, pero por lo menos que empiece a gobernar y que haya un gobierno. Fabuloso, por eso digo que aquellos partidos que además manifestaron durante la campaña que no tendrían inconveniente en llegar a acuerdos, estoy hablando de Ciudadanos, estoy hablando del Partido Popular, que dijo que no tendría problemas en intentar facilitar antes de que gobernasen con separatistas y demás, pues creemos que es lógico, por eso decimos que nosotros no lo vamos a criticar y que evidentemente volver a unas nuevas elecciones, esta broma macabra de las elecciones nos ha costado cerca de 200 millones a los españoles. Y se podía haber evitado si quienes han estado concurriendo a las elecciones y diciendo que querían pactar hubieran facilitado el que no hubiera hecho falta disolver las Cortes. Por tanto, nosotros no lo vamos a criticar y lo entenderíamos lógico con aquellos partidos que tienen una coincidencia en muchos temas. Ahora, no se nos puede pedir a Vox, precisamente, que hemos dejado bien claro que no tenemos ninguna coincidencia con el Partido Socialista. Casimiro.